están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. Felipe, ¿cómo estás? ¿Todo cómo va? ¿Bien? Todo muy bien, Pedro. Todo bien, todo bien. Bueno, jornada movida, está lloviendo, hay tormenta, hay aviso meteorológico. Esto va a estar complicado aparentemente a lo largo de la noche en muchos departamentos, entre ellos Ñembucú, que aparentemente sería el más afectado por la tormenta. Así que hay una granizada de aquellas se registró ahí. no, vos sabés que dicen que no. El intendente desmintió, dicen que es un archivo, otro dice que es un video de otro lugar. No, de otros lugares. Pero está previsto, digamos, de alguna forma está Por lo menos previsto. todavía no. Pero todavía no pasó. Pero todavía no. Bueno, ha sido una jornada bastante movida, Sí. mucha información nuevamente, y uno de los temas centrales, como viene siendo ya desde prácticamente el jueves de la semana pasada, la situación en el Ministerio de Educación, que ha tenido, por lo menos en su primer round, o el segundo, si es que le quieren poner. Como un episodio más. Terminó, digamos, el segundo. Concluyó hoy. Sí. Claramente hay alguien que en las tarjetas saca la victoria en este segundo round, pero digamos no terminó, entre comillas, la pelea, si es que le quieren poner, pero vamos a hablar de eso un poco más adelante. También hoy nos acompaña en piso una mujer que tiene en su vida una historia que ha sido muy particular y que se ha conocido en las últimas horas también. Una historia como muchas, de muchos paraguayos, pero de muchas paraguayas en realidad también, que han sufrido la violencia dentro de su pareja, en su matrimonio, y se ha convertido en un verdadero calvario, no solamente el estar, sino lo que vino después del matrimonio incluso. Pero no solo eso, además sufrió el rigor de un sistema aparentemente judicial y corrupto. Exacto, utilizando incluso las herramientas legales que deberían ser para la defensa de las personas, según el testimonio de Ana, que ya nos acompaña hoy, como una herramienta de venganza prácticamente. ¿Sí? Ana Silva Monjes está con nosotros. Ana, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, gracias por el espacio. Bueno, venís acompañada de Rodrigo, que es tu abogado. ¿Qué tal, Rodrigo? Correcto. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bueno, si nos dan tiempo, vamos a hacer una pequeña pausa y después vamos a hablar un poco, porque este es un caso que tiene un tiempo, una historia que se desarrolló hace mucho tiempo, pero que no se puede terminar. El otro día te escuchaba, Ana, en una entrevista y hasta incluso clamabas que esto termine. De alguna forma, hasta te resignabas a los resultados a tu favor, pero que termine de una vez esta situación, y queremos hablar contigo a la vuelta de la pausa. Vamos a tener más tiempo. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos. Bueno, estamos, como ya anunciamos al inicio del programa con la señora Ana, lo vamos a hacer en esta primera parte del programa y con Rodrigo también, que es su representante legal. Ana, para entrar un poco en contexto de la historia, una historia que tiene más de 25 años desde su inicio, digamos. Sí, la historia tiene su inicio en los años 80, 82, es decir, son más de 36 años de historia, más de la mitad de mi vida. ¿Dónde comenzó, digamos? Muy distinto a lo que hoy, estamos hablando. Sí, yo me casé en el año 1982 con este señor de nombre Maurice Cristian, que fue mi esposo, con el que tuve 2 hijos biológicos, más una niña que él adoptó como hija suya. Y bueno, poco a poco me fui conociéndolo realmente como era, como no fue lo que realmente prometió, que me iba a cuidar, que me iba a proteger, que iba a ser el sostén de mi vida, sino que poco a poco fue dando lo que era realmente él, su carácter, su irascibilidad, su temperamento, denigrarme como persona, como mujer, como paraguaya, porque él no es paraguayo, ¿verdad? Y bueno, todo eso se fue sumando año tras año, una violencia que va más allá de la violencia física, de las amenazas, de decirme que si yo le dejaba a él, se iba a llevar los chicos a Francia, eso cuando eran menores de edad, porque los niños estaban en su pasaporte. Entonces siempre estaba aprisionada en una casa, sin apenas poder salir a denunciar. Muchas veces yo denuncié a este señor, muchas veces denuncié a mi esposo en aquel entonces por la violencia física. Pero ¿qué pasó? Una vez que él se dio cuenta que con eso él podía tener de repente una orden de detención o algo más, él perfeccionó la forma de
de la violencia y se fue a la tortura psicológica, a la tortura de amenazas que no dejan rastros, de una violencia también física, pero que no deja rastros, amenazas con armas de fuego, llevarme, por ejemplo, hasta el borde de un edificio, en un balcón del piso 20 y decirme que me iba a tirar de ahí si yo dejaba de mirar hombres, sus celos que eran terribles. Hacía que poco a poco mi vida se fuera convirtiendo en un infierno del que no podía salir. Ana, estamos hablando de un caso como muchos que conocemos hoy. Exactamente. Pero ¿cuánto duró todo eso? Hoy uno, hasta incluso las personas más jóvenes decimos, ¿cómo puede aguantar a alguien eso aunque sea un mes? ¿Por qué no lo denuncia? Sí. Estamos hablando del año 1980 aproximadamente, en donde este tipo de casos también era muy típico que se oculte dentro de la casa. Así mismo es, no neguemos, nuestra sociedad es así, hay mucha hipocresía, hay cosas que se deben de ocultar, mismo en la familia, una vez que se casa supuestamente es para siempre, se te exige, se le castiga nuevamente a la mujer, uno no puede volver a su hogar familiar porque ya está casado y es para siempre. Entonces es mucho más difícil salir con 3 niñitos de la casa. Entonces lo que hacíamos era sobrevivir a este señor, tratar de ocultarnos cuando estaba con sus temperamentos terribles, tratar de proteger lo más posible a los niños y ir poco a poco yendo para adelante hasta que ya no di más, hasta que era mi vida y la vida de mis otros hijos o quedar así, ¿verdad? Era la locura total. Para mí, sinceramente, había momentos que yo pensaba que iba a enloquecer. Enfermé físicamente porque la violencia física o la violencia psicológica lleva a muchísimos males físicos y todos sufrimos eso, mis hijos y yo. Entonces, puse fin a los 25 años. Aguantaste muchísimo, Ana. ¿Y qué fue lo que pasó para que digas hasta aquí? Porque yo le dije, si uno decía, aguantó todo este tiempo, ¿qué pasó? Tiene que haber pasado algo que detonó, digamos, tu paciencia, tu hastío, tu cansancio, tu paciencia. El temor mismo, ahora se terminó. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué hizo? Primeramente, 2 años antes, mi hija, la mayor, se fue a Francia. Y ya para no volver, ella me dijo que, protegiéndome también un poco, me dijo que se iba a estudiar, que iba a continuar un magíster allá porque era psicóloga. Y poco tiempo después me entero que en realidad él le echó de la casa, le dijo que ya se fuera, que ya era suficiente, que ya le había mantenido suficiente, ya que no era su hija. Luego me pide él que le mande a estudiar a nuestro hijo menor, con el que también ya estaba teniendo muchísimos problemas, porque era una persona que el varón ve como una amenaza al varón en su adolescencia. Entonces me dice, bueno, él está creando muchos problemas, nosotros solos nos llevamos muy bien, así que buscarle una universidad en el Brasil para que él se vaya. Y también en ese interín tiene problemas con la otra nena, con la otra hija, y yo me di cuenta que estaba perdiendo mi vida y mis hijos. Te estaba alejando de tus hijos. Realmente iba a perder todo, porque los hijos para mí eran lo máximo que podía darme ese matrimonio, lo más que me dio fueron esos hijos. Y bueno, le planteé el divorcio desde ese punto de vista, no el divorcio precisamente en su momento, sino una separación legal, que yo pueda salir de la casa y volver a tener una vida propia. Pero ahí él reaccionó bastante mal, me dio 3 meses para pensar. En ese interín empezaron las violencias terribles en la oficina, porque teníamos oficinas que compartíamos. Habían puesto una empresa, digamos. Teníamos empresas, la violencia se fue expandiendo inclusive contra los empleados. Las empleadas no podían traerme ni siquiera un vaso de agua, tenían prohibido atenderme o mandarme un reporte. Me decía frente a la gente que yo era una ladrona. Y hasta que por fin, después de 1 año, cuando se dio cuenta que yo no iba a regresar, que ya había planteado el divorcio legalmente, él presenta una denuncia en fiscalía. En la fiscalía. Y sobre ese punto y después voy con la pregunta de Pedro a conversar con él. Terminó ella denunciada. Claro, ella terminó denunciada al salir. Y justamente ese proceso, Rodrigo, es el que hoy llega hasta la Corte Suprema de Justicia. ¿Era una denuncia sobre qué? Sí, la señora Ana María Silva fue denunciada en el año 2008
por el señor Maurice Christian por hechos inexistentes que se pretendieron tipificar en delitos económicos y puntualmente la Fiscalía acompaña esta aventura tipificando en el delito de apropiación en el 2008. Entonces resulta de que en el 2016 se ordena el enjuiciamiento de la misma pese a que la causa era totalmente enrevesada, no obstante ello prosperó y se dispone su enjuiciamiento en el 2016. En primera instancia ante un tribunal colegiado de sentencia con fallo dividido, 2 integrantes del tribunal colegiado de sentencia la condenan a pena privativa de libertad de 4 años. La defensa técnica de la señora plantea un recurso, va al tribunal de apelación, el tribunal de apelación termina por revocar aquella decisión condenatoria y absolver a la señora. Entonces la Fiscalía y la querella plantean un recurso extraordinario de casación, lo que motiva que la causa llegue a la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema de Justicia recientemente en fecha 26 de septiembre de este año dicta una resolución por la cual anula la absolución y confirma la sentencia condenatoria de primera instancia. Se le notifica a ella, a la señora, y me viene a ver, me encuentro con una causa donde el más alto tribunal de la República confirma una condena. Miro los antecedentes y realmente... ¿La absolución se dio en qué año, perdón? La absolución se dio en el año 2017 y la nulidad... Y esto fue ahora, sí, un año y medio después casi. Correcto. Entonces, cuando veo los antecedentes, bueno, asumo la responsabilidad ante una situación como esta, porque verdaderamente estamos hablando del pronunciamiento del más alto tribunal de la República que confirma una condena a 4 años de pena privativa de libertad. Y empiezo a analizar los antecedentes y me doy cuenta de que acá hay una cuestión básica que los más altos exponentes de un tribunal pasaron por alto, una cuestión básica. El régimen de la acción penal estaba prescripto y manifiestamente prescripto. Tanto porque transcurrió el doble del plazo de la prescripción, porque si el hecho ocurrió en el 2017, resulta que al 2007 al 2017 se produjo el doble del plazo de la prescripción, ¿cómo? Y esto es lo que más me motivó a tomar esta responsabilidad y tomarlo con mucha responsabilidad y seriedad. Observo de que el enjuiciamiento de la señora data del año 2013, la resolución por la cual se dispone su enjuiciamiento, y transcurrieron más de 5 años a junio del 2018 sin que exista sentencia firme ejecutoriada, por ende operó la prescripción. Resulta que en el mes de julio del año 2018 los ministros Miriam Peña y Sindulfo Blanco, hoy día veo que el señor ministro Sindulfo Blanco, enjuiciado políticamente, acude a principios básicos de todo proceso penal como lo son la inmediación, la defensa, el respeto al debido proceso legal, que supone que una persona no puede ser procesada sino mediando las causas y condiciones previstas en la ley. Bueno, todo eso que ahora mismo está requiriendo, probablemente con alguna razón, todo eso le fue negado a la señora Ana María Silva, porque en la causa a la que yo estoy haciendo referencia del julio de 2018, se declaró oficiosamente la prescripción, tomando en consideración ese transcurso de los 5 años. En la misma situación, pero ya tomando en consideración los antecedentes del caso de la señora Ana María Silva, resulta que ello no ocurre. ¿Por qué? ¿Por qué esa desigualdad? ¿Por qué la Corte, compuesta por 2 ministros que en julio del año 2018 habían establecido un criterio, no tienen el mismo criterio en el caso de doña Ana María Silva? Y ahí es donde ella me va contando o relatando lo que realmente subyace en esta causa. Esta es una causa penal en donde una persona se está sirviendo del sistema de administración de justicia como una guadaña para terminar por cortar toda posibilidad de vida instituyente. Esa es la realidad. Y sirviéndose con la malicia más relevante de la cual uno puede percatarse, porque francamente hablando, todas las arbitrariedades que uno ve en el proceso no las puede explicar racionalmente. Hay cuestiones técnicas que yo les podría destacar, pero que la opinión pública no va a entender. Lo que les puedo sí asegurar es de que el derecho que ella tenía a tener un juicio justo, donde se respeten reglas básicas del debido proceso legal, no se dio. Y no se dio porque el Poder Judicial se batió en retirada en esta causa penal. ¿Para qué? Para hacer lugar a los intereses mezquinos, maliciosos de una persona que no puede soportar que esta señora le haya dicho no a 25 años de vejámenes, humillaciones y maltratos intrafamiliares. Los ministros Sindulfo Blanco, Miriam Peña. Correcto. Torres Quinzer.
Y Torres 15. Esos son los últimos de ahora, los que reconfirmaron, ¿no? Son los Sí. que confirmaron. Bueno, pero además tengo entendido que su ex marido tenía amistades con los fiscales, en fin. ¿Él dónde está ahora? ¿Está viviendo acá o Él está viviendo acá en Paraguay. acá en Paraguay? Sí, vive aquí en Paraguay. Porque yo tenía entendido que estaba en Francia, que se había comprado propiedades allá también. Sí, sí. Lo paradójico del tema es que él diciendo que yo vacié una empresa, Ajá. él sin embargo nunca perdió su tren de vida. En esa misma empresa que él estaba vaciando, yo digo vaciando él porque ese mismo año 2007 Sí. en que él comienza a decirme que soy una ladrona, él hace comprar por el directorio un BMW para Claro. su uso personal que cuesta más de $100.000, por Ahora, Ana, ejemplo. Tiene un castillo en Vos Francia. decías también de Bueno, la un mala castillo, actuación. pero no me quiero. No, por eso un quiero decir- castillo, una propiedad. Un castillo. Un hombre que Castillo dice que le en dejaste prácticamente claro Claro. que es un Sí, castillo. sí, Sí, Chateau sí. de Tabanes se Chateau llama. estaba, sí. Yo vengo siguiendo el O sea, mira tema que yo este. escuché cosas. No, pero sí. Pero también hablaste de una fiscal. Sí. Una fiscal que no hizo bien su trabajo. Eso fue para la primera condena, ¿no? ¿Y cómo se llamaba la fiscal? Sonia Pereira. Sonia Sonia Pereira Pereira fue la fiscal que tomó el caso una vez que le apartaron al fiscal Néstor Suárez, que Sí. pidió 2 veces mi sobreseimiento definitivo. Claro. Rodrigo, bueno, sí me he desconfiado solamente, ¿verdad? Por algo estoy donde estoy, ¿verdad? Por ser desconfiado, pero acá también hubo mano política. Definitivamente. No, acá hay que ser claros. Yo No alcanza con la parte jurídica nomás, digamos. No, de que aquí hay factores extrajurídicos está demasiado claro, o sea, evidentemente yo no puedo creer que personas ¿Alguien cobró tan- favores o hizo favores con esto, ¿verdad? Es impensable que personas de tanta solvencia jurídica hayan soslayado una cuestión tan básica como lo es si está vigente o no el régimen de la acción. El primer análisis que se hace al tener un recurso ¿es admisible o no este recurso? Ah, no, acá no es admisible. ¿Por qué? Porque hay un impedimento legal. ¿Cuál es? La prescripción material. ¿Cuándo ocurrió el hecho? ¿Cuándo terminó la acción? ¿Cuándo se decretó la apertura del juicio oral y público? ¿Qué fecha estamos? Una cuestión aritmética muy ¿El señor evidente. tenía contacto político? Sí, sí. Ana. Tenemos pruebas, no es algo que sale traído de los pelos. Tenía evidentemente mucho contacto con el senador Oviedo Mato, Jorge Oviedo Mato, en aquel entonces creo que era presidente del jurado o del Consejo de Magistratura, no recuerdo muy bien, pero él fue su escribano. En su doble función de senador y escribano fue el encargado de realizar algunas transferencias simuladas que hasta el día de hoy son propiedades que están... Eso, justamente, al ser parlamentario, no sé si está inhabilitado para... Bueno, no sé si es así. Y si es así, No está inhabilitado. no está inhabilitado. Esa es la podría ser. realidad. Ah, ya, ok. No está si inhabilitado. sería cuestión de recurrir Lo que también. sí quisiera decirles, nada más que Sí. este personaje, este senador, ex senador, ahora no solamente realiza esas transferencias, miente dentro de las escrituras, sino al mismo tiempo en sus propias hojas de seguridad se inscriben los contradocumentos donde indican que el verdadero propietario era el señor Maurice Cristian, porque los prestanombres no tenían el aval financiero, o el dinero para comprar esas propiedades. Ahora, Rodrigo, según la carpeta, digamos, los antecedentes que manejas ya hoy, sabiendo un poco más la historia, ¿por qué apartan al fiscal Néstor Suárez, decías, Ana? Sí. No, por recusaciones, o sea, de hecho que es Por cuestiones, digamos, relativamente básicas en un... ocurre que el ejercicio de la abogacía en Paraguay, esto me van a disculpar los colegas, pero es una realidad, discutimos muy poco lo jurídico y nos vamos muy por las formas. Entonces, lógicamente, al haber un agente fiscal que clara y objetivamente dice acá no hay ningún hecho punible que investigar, entonces la contraparte lo que ha hecho básicamente es apartarlo y buscar una fiscal que sí sea afín a esta parodia de proceso penal, porque les vuelvo a reiterar, es una parodia de proceso penal y la Corte tiene la brillante oportunidad, en este caso los señores ministros Ramírez y Jiménez, que me imagino que son los que van a integrar la Corte para entender en esta causa, porque me vi obligado a recusarle a los ministros Sindulfo Blanco y Torres Kinzer, y esto es una cuestión que me gustaría dejar en claro. Resulta que ambos ministros en causas civiles se habían apartado de la señora Ana María Silva y del señor Maurice Cristian, penal, ¿no? alegando razones graves de decoro y delicadeza.
eso significa que el magistrado siente una situación interna que le obliga a no entender en un proceso donde están involucradas esas personas. Pero en la causa penal, donde iban a confirmar una injusta condena, resulta que los mismos no tuvieron ningún reparo en entender. Ahora bien, nosotros tenemos una serie de materias recursivas planteadas, entonces estos señores ministros que seguramente van a integrar la Corte tienen la brillante oportunidad de devolver a esta señora la seguridad jurídica y hacer lugar a la prescripción, porque les vuelvo a reiterar, el primer elemento a ser analizado y por el cual se dio andamiaje a esta aberrante condena es la admisibilidad del recurso. Pues bien, revoquen esa admisibilidad del recurso y declaren la prescripción material y no va a ser una resolución inédita. Ya lo han hecho antes en otro fallo donde justamente aplicaron una ley derogada confirmando una condena en perjuicio militar. Al percatarse del craso error judicial anularon su propia resolución. Es exactamente lo que estamos pidiendo. Igualdad, un principio que todo ser humano desde que nace tiene esa sensación de qué significa la igualdad. Sonia, sin intentar generar, perdón, Ana, Sonia, porque estaba leyendo acá, entre otras cosas, Sonia Pereira, la fiscal, sí, es la que hoy están acusando que no hace la investigación al diputado Miguel Cuevas y a su familia, claro, sí, que de zapatero, sin que ser zapatero sea malo, pasó a que su señora Noemí, la bibliotecaria, vaya en una Prado hasta una escuela que se está por caer a pedazos. A 300 kilómetros todos los días. Y además la pobre bibliotecaria, ahora ya quisiera uno. Ana, ¿cómo, digamos, sobrevivís hoy a todo esto? Porque seguís en un proceso que no termina, que continúa una y otra vez, y sin ánimo de generar ningún perjuicio a las personas que trabajan en las empresas en donde estás. ¿Cuáles son esas empresas? Una de ellas es conocida, son varias, digamos, como para entender un hombre que está denunciando un perjuicio brutal, que se compra un vehículo de $100,000, que tiene un castillo. Mira que yo he escuchado cosas en este programa, pero que me vengan a decir que alguien tiene un castillo en Francia no es de lo más corriente, al menos en este programa, ¿verdad? ¿Qué empresas son? ¿Qué empresas manejaban ustedes? Las empresas que teníamos ya están hoy disueltas. Silva Consultores es una empresa familiar que aglutinaba justamente estas propiedades que luego fueron enajenadas con la ayuda del ex senador Oviedo Mato. Ya no existe. Algunos dicen que es un especialista en la materia. Sí, de hecho sí, ¿verdad? También la otra empresa del cual él me acusó de apropiación, después de unos años declaró que ya no daba rentabilidad, entonces decidió disolver, vender los activos y quedarse él con un pasivo de esa empresa. Y bueno, es así como él se maneja y como quiere hacerse pasar como víctima supuestamente de su esposa paraguaya que le engañó y que cuando le quiso dejar se quedó con parte de lo que él considera que es suyo. No estamos quedando sin tiempo en esta parte del programa, pero sí. O sea que Ana María está haciendo muchos trabajos sociales a pesar de todo. Sí, pues, justamente eso le quería preguntar en qué momento ella intentó comenzar a vivir y haciendo qué, ¿verdad? ¿A qué, digamos, te dedicas en este tiempo entre si vas a prisión o finalmente pueden obtener algo de lo que ustedes creen que es justicia, ¿verdad? Bueno, para no volverme loca, no estar viviendo entre expedientes, entre cuatro paredes, primero empecé a estudiar, terminé el colegio, pues fui a la facultad a estudiar administración agraria, pues algo que me gusta. ¿No habías terminado el colegio? Él no me dejó terminar el colegio, yo me casé a los 20 años con él no me dejó terminar la secundaria, entonces yo reinicio eso en el 2009, me voy a la facultad, termino la universidad en el 2013 y en ese tiempo también, a pesar de que tengo 22 años de servicio en la ONG Lions Clubs, no sé si conocen los clubes de leones, yo me dedico permanentemente desde hace 5 años a trabajar en eso, porque si no, yo creo que mi mente estaría hoy trastornada entre los juicios, los expedientes, las denuncias. Estoy trabajando en eso, me gusta el servicio, trabajo también con los hermanos capuchinos en la zona del Bañado Sur, es lo que me da alegría en la vida, lo que llena mi corazón y hace que pueda tener cada día fuerza para levantarme y soportar cada humillación, porque ustedes no pueden imaginarse tener un prontuario penal, irse a cualquier parte y en una barrera te digan, bueno, pero vos sos tal cosa. Yo paso por eso hace muchos años, ¿me entiendes? Ana, eso es muy, muy fuerte. Tenías un matrimonio
adinerado, pero no te habían dejado terminar el colegio. Así mismo es. La verdad yo no tengo más que agregar a la historia. Esperemos que esto pueda encontrar justicia, Ana, por supuesto, para que puedas continuar de alguna forma con esto y esperemos que... Yo, la verdad, les tengo que decir, me siento absolutamente conmovido con la historia. Tenemos que decir que hay hilos que se tienen que mover de otra manera, que tienen que ser hilos de justicia y no estas cuestiones que hacen a la influencia de las personas con el dinero y que puedan rentar la justicia para una venganza, ¿verdad? Ana, mucha suerte en lo que se viene. Rodrigo también. Muy amable, muchas y a disposición, gracias. por supuesto, en este espacio, ¿verdad? Muy amable, Gracias. muchas gracias. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Bueno, ya nos acompaña en piso Nancy Ovelar, dejó de ser hoy viceministra de Educación, ¿sí? Nancy, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos, licenciada. Hola Toto, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, bien. Con la paz del que deja todo en la cancha. Bueno, se dio el resultado que para mí era, y tengo que decir porque lo mencionaba ayer, creo que estábamos hablando del tema de ya una silla, casi Sí. 3 Sí. Desde el programas. viernes, básicamente. Claro, desde el viernes. Y Solamente esta crisis. no lo hablábamos de la cuestión mediática, sino desde la crisis, desde lo más interno que puede ser el proceso educativo. Y decía yo ayer, ya perdió la disputa, sin entrar en cuestiones de méritos académicos, preparación, calidad profesional de las personas, digamos, una cuestión jerárquica. Perdió esta disputa porque me parecía que este resultado se iba a dar. Vos también estabas esperando eso por una cuestión jerárquica, no estoy hablando de una cuestión de calidad profesional. ¿Ya esperabas, digamos, esta resolución de la situación? Sí, la verdad que por la forma en que se dio. Yo no busqué esta crisis, me indujeron a esta crisis porque el 2 de noviembre sale una publicación en última hora en la que el ministro ya habla de negociados y donde ya mencionan a mi esposo y haciendo sugerencias y yo no reaccioné por esa publicación. La semana siguiente creo que sale lo del otro periódico. del otro periódico en donde en lugar de explicar un hecho que se le atribuye, el ministro... Claro, le puso nombre y apellido a la publicación. Sí. ¿Verdad? Sí, me dio mucho fue poder. clarísimo. Pues Me dio nombre y mucho apellido a la poder. publicación, ¿verdad? Me dio mucho poder y la verdad que sucedió todo de manera tan vertiginosa que cuando uno toma distancia y analiza ciertas cosas, puede darse cuenta de que hubo cierta planificación no fue... ¿Pensás que fue Sí, un plan por que se supuesto. terminó ejecutando hasta el final? Por supuesto, es un plan ejecutado fríamente y con componentes arteros, porque cuando yo me doy cuenta que... Yo lo que hubiera esperado es que mi ministro me llame y me diga, mira Nancy, tenemos esta situación, vamos a investigar. Y por supuesto, en ningún momento además yo nunca dije no investiguen. No, yo no estoy con la transparencia. La transparencia tiene que seguir su curso, pero eso no tiene que paralizar la vida de la institución que Claro. tiene retos fundamentales. Pero aquí lo grave está en las acusaciones. Empezaron con una acusación de los 7 rubros. Cuando respondemos y resulta que los 7 rubros no eran 7, sino eran 105 horas cátedras. Que hay una diferencia sustancial entre una... Hay una diferencia entre una sustancial. En educación existen rubros categorizados. Estos rubros categorizados son, un rubro categorizado es 130 horas cátedras. Una persona solo puede tener 2 rubros. Uno del turno mañana, uno del turno tarde y algunas horas cátedras a la noche. Hay muchos casos de eso.
En este caso, mi esposo no completa un rubro porque tiene 105 horas cátedras que se reparten en varias materias. De manera propositada, hacen la partición de esto. Porque vos, encima mirá yo tengo vergüenza de mostrar el monto. Son 3 millones guaraníes de salario bruto y 2.300.000. Eso te paga el combustible. Que eso Solo serían 7 rubros, digamos, en teoría pagaban No son ese monto. 7 rubros, claro, son pero digo, en la 105. acusación tiene 7 rubros, le pagan 5 No, millones por y- 7. Y cuando resulta que en el manejo del lenguaje mediático, eso es Claro. lo que queda, porque hoy, ¿quién le limpia a mi esposo? Porque en la memoria de ese ciudadano que está allá en el fondo del Paraguay, que no ve todos los días, ya se le quedó Pero la no- mancha de los 7 rubros, porque no la quiero- gente cree Claro, que... pero no quiero dejar pasar, Nancy, lo siguiente y le voy a dar el espacio a los compañeros. No es solamente la gente. Acá ha creído el presidente de la República. Él le da el respaldo a Eduardo Peta. Si a vos te llamó, porque, a ver, ayer me decían, pero si Nancy Velar es la que escribió la propuesta educativa para la campaña de Mario Abdo Benítez. Ella es la que se sentó y hizo, y Blanca también, además de hacer su propia campaña. Con Blanca. Pero ella es la impulsora de eso. Sí. Por eso su nombre salta como candidata a ministra de Educación, porque ella era la que conocía qué se tenía que hacer, porque ella lo propuso. Así es. Toma otro el mando del ministerio, sin entrar a calificar si es buena persona, no tiene que ver con eso. Pero el presidente te dice, mira Nancy, no sé cómo habrá sido la conversación, mira Nancy, va a ser Eduardo, pero te pido que le acompañes, qué sé yo. Pero acá, evidentemente, la resolución de esta cuestión dice que todos le creen a él en un lenguaje, digamos, coloquial y simple. Y eso es bueno analizar. El doctor Peta instaló en el ministerio una política de mediatizar las denuncias. Y solo se habló de eso en este tiempo. Sí. Explícame de qué más se habló. Todo lo que nosotros hacíamos, de estas cosas, de las cuestiones que nos preocupaban, de las cuestiones que forman parte de la hoja de ruta, de lo que tenemos que hacer en términos se tenía que técnicos. hacer, Eso claro. quedó solapado bajo una montaña de publicaciones sucesivas que hasta hoy no tienen ningún sustento. Yo no conozco un imputado, no conozco un proceso No se llegó. concreto. O sea, cuéntenme ustedes si saben, de los 1.200 planilleros, ¿cuántos están imputados No. o en proceso de...? No se llegó, de hecho acá lo hablamos No. Sí, y lo criticamos, hablamos con los No, directores no. también, sí, pero ¿tiene el aval del presidente? claro. ¿Ese es el Bueno, modelo educativo que está buscando el Ejecutivo o no? Entonces tendríamos que revisar qué es lo que se valora a la hora de tomar decisiones. O sea, A la media hora de la crisis mediática daba un discurso frente al presidente de la República. No, sí. Y, Eso él, llegó. y fue clarísimo cuando dijo, Ayer- el presidente me acaba de decir que yo soy el ministro. Sí, no, ayer cuando Punto. estábamos hablando, Además- justamente estuvimos con, discúlpame Nancy, sí. cuando estábamos hablando sobre este tema, decíamos, che, ¿qué va a pasar mañana? Se tiene que resolver. Entonces decíamos, o el presidente, más allá de lo político, obviamente, porque son todos, ya no sé si serán siendo el mismo equipo, pero el presidente tiene que optar por lo que es el ministerio hasta ahora, porque esa es la verdad. Este ministerio que tenemos, la educación es lamentable, y el ministerio y sus protagonistas son también los grandes responsables. O tenés la opción de Peta que no sabe lo que viene, pero él va con un discurso que es el que ganó. Sí, El porque en discurso- este país puede exactamente. llevar muy lejos el discurso de la transparencia. Exactamente. Y ahí es donde yo creo que tenemos que revisar qué estamos instalando en términos cuando lo mediático se impone sin sustento. Eso históricamente, y los que conocen la racionalidad comunicativa pueden decir y afirmar que no se sostiene en el tiempo. No, eso es efímero. de Eso, hecho. eso es efímero, eso Claro. es No. Tiene que es ser la cambiado. ilusión de una verdad que se construye a fuerza de la repetición de la mentira. Ese es el concepto, esa es la estructura de la propaganda.
la propaganda se desploma y ¿qué queda? No, sí, algo sabemos Eso de es un elemento para analizar. Yo quiero continuar. Sí. Cuando se desploma la idea de los 7 rubros, porque demostramos que no, en realidad no era 7 rubros, empiezan a hablar del tema de la Empresa, de la fiscalización. empresa. Y yo quiero decir, en primer lugar, el contrato que firma la fiscalizadora es muy anterior, porque se planteó acá algo así como que yo al mismo tiempo desde que asumí repartí todos los rubros. Entraron todos, digamos, con todo paquete. junto, como si yo volví al Ministerio de Educación después de 10 años. Yo, por ejemplo, no voy a jubilarme, no tengo derecho a la jubilación porque en la época de mi hermana, cuando mi hermana era ministra, hacía trabajos como contratada, nunca. Y había gente que tenía trabajos de contratada y horas cátedras, por ejemplo, y de noche se iba al ICE. Yo siempre cuidé ese aspecto de mi vida. La otra cosa, antes de asumir, escucho al ministro decir, repetir de manera muy fiel lo que decían las empresas contratistas al justificar los atrasos y las dificultades en materia de construcción. Entonces yo le escucho y le digo, ministro, ¿por qué? Creo que usted tiene que triangular la información y escuchar a la otra campana. Mi esposo es fiscalizador. Sería bueno que usted les escuche. ¿Le parece que yo voy a contarle al ministro si tengo algo que ocultar, como sugieren? Cuando se dieron cuenta que metieron la pata, el doctor Casañas Levy habla de una cuestión ética. O sea, como ya no hay un caso, esta es una constancia que la Secretaría de la Función Pública Emitió. otorga en el proceso licitatorio para expedirse. Y hay un comité evaluador que finalmente adjudica. Eso no iba a ocurrir si había irregularidades. Además, yo estaba afuera, estaba en el Ministerio Público, en el centro de entrenamiento del Ministerio Público, donde ahora vuelvo. Que ahora volvés O sea, ahí. Construir un relato tratando de enlodar y este esfuerzo por enterrar a mi familia bajo montañas de calumnias y es muy artero. Eso es lo que duele. Pero Nancy, a ver, ¿qué es lo que se está jugando acá en educación, en el Ministerio de Educación? Porque lo que se veía era un Eduardo Peta y a una Blanca Velar, compañeros de bancada por mucho tiempo, protagonistas de una lucha en el Senado, aliados mano a mano, y de repente... Confiando el uno en el Claro, otro. de repente uno llega a ser ministro, de una cartera de la cual la otra sabe muchísimo, ¿verdad? Con muy buen perfil, y llegamos ahora, vos estás describiendo un cuadro que es así, llenarle de lobo a tu familia, así, ¿verdad? Y de paso a una senadora que no es cualquier senadora, ¿verdad? Dentro de la bancada del Senado, ¿verdad? Que Entonces, también... por eso yo quiero ir por la ahí, ¿verdad? integridad, No, por eso. la Por eso, avala. por eso mi pregunta es más política Sí, que otra cosa, ¿verdad? sí. ¿Qué se juega entonces en educación ahora mismo? ¿Se está jugando la candidatura presidencial ya de Eduardo Peta o no? Y eso hay que preguntarle a él. No, pero vos Sus tenés desde aspiraciones. adentro, vos que olías por sus movidas. Yo, ¿Qué percibías? la primera semana, Mm, después de asumir, yo acepté acompañar al ministro con un pedido y con una condición. sí. Le dije, ministro, de las 9 direcciones del Viceministerio de la Educación Básica, 8 son altamente técnicos. Yo necesito nombrar a las personas técnicas de mi confianza para poder conducir el proceso. Ujú. De Claro, que manera, van a ser tus generales, ¿verdad? mis generales. O tus coroneles, si querés. Perfectamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Vos vas a nombrar los que quieras. Entonces asumimos, yo propongo la lista, hay una demora en los nombramientos y después me encuentro con otra cosa completamente Te cambiaron los nombres. Cambiaron completamente los nombres. Mucha gente improvisada en la lista. Entonces yo salto y le mando un mensaje al ministro y le digo, ministro, yo voy a tener que revisar mi permanencia. Y le digo a Blanca. Y le digo al propio presidente. A la semana eso.
a la semana. Entonces, en una conversación, bueno, me dice Blanca, me convence, me dice, no podemos hacerle esto a Marco. Pero Blanca, esta persona no tiene código. ¿Cómo va a acordar conmigo personalmente algo y después va a hacer otra cosa? O sea, para mí ya ese era Una llamada de atención por lo menos. Por una lo llamada menos. de atención muy grande y sobre todo una frustración tremenda. Si yo acuerdo algo con alguien, Es parte del pacto político. es parte de un pacto. Es un acuerdo. Y él me dice, no, yo tengo muchas presiones políticas, tengo muchos pedidos políticos, tenés que entenderme. Y para no crispar más y generar tempranamente una crisis, me callé, sobrellevé, me metí en el trabajo, Lo en pedagógico. conformar los equipos, en salir y sobre todo asumí sobre mis espaldas la misión de levantar la moral, porque ustedes saben que no podemos tener esperanza de mejorar la calidad educativa si no levantamos la moral de ese magisterio que hoy está desmoralizado. Sí. Entonces, hay un elemento emocional y un componente moral muy fuerte que uno tiene que hacer cuando dirige, sobre todo una cartera tan compleja como es educación. Y sobre todo, trabajar en centrar el interés, en poner en el centro de la discusión social y de la agenda mediática, que no lo conseguimos, lo más importante que es hacer que el ministerio llegue al aula, que la tarea pedagógica, que la didáctica específica de las disciplinas sean protagonistas de una discusión rica y esclarecedora del camino que tenemos que tomar. De eso se trataba mi trabajo. Yo a eso me dediqué. Trabajamos en un plan de los 100 días que nunca nunca nos dejaron presentar. Y me entero un día que le piden a unos técnicos que elaboren el plan de los 100 días. Y cuando dice, bueno, vamos a llamar a los viceministros, no, ellos no tienen que saber. Esa fue la respuesta. Yo me quise morir cuando me enteré de eso, porque dije, esto se está... ¿Cómo los viceministros no tienen que saber del plan de los 100 días? De hecho, este plan de los 100 días se quedó conmigo. Claro, tenía ya por lo menos una propuesta, un borrador, por lo menos tenían para presentar y no te dejaron ni presentar. Yo quiero hacer una pausa porque a la vuelta tengo más preguntas. Estoy Sí, tratando también. de entender un poco el escenario. Sí. Para mí, si a mí me preguntan por lo que yo escuché, Sí. no porque no estoy en la oficina, no sé. Pero para mí no se hizo nada hasta hoy. No sé, no Pero sabemos. esa es la, ¿Cómo van a esa hacer es la si se- versión... Perdón, No, ¿cómo van a nada. hacer? ¿Cómo van a hacer si se están peleando? Sí, No, no, Uno no. dice una vamos, cosa, vamos a otro hacer, dice vamos a hacer otra. una pausa y vamos a Es lo plantear que eso. se Pero ve. sí, no, claro, que por se eso, ve. sin Eso estar. es lo que se ve, pero no es lo que ocurrió. Bueno, Yo pero les sí. quiero hablar Sí. de lo que hicimos. Claro, sí, Por pero eso traje... quiero ir en qué y- caminó en el sí. ministerio, porque si no te dejaban presentar el proyecto de los 100 días, Sí. hiciste algo de Llegamos, primera etapa, empezamos con las tomas. Yo asumo y el día de asumir encuentro una toma. Entonces, ¿qué hicimos? Desarrollamos un plan de asistencia técnica para la gestión educativa. ¿Qué son estos? Supervisores, directores, que tenían que recibir una bajada de línea. ¿Por qué? Porque las tomas se producen por una paralización y por una especie de... por serios problemas de liderazgo educativo de los actores intermedios que son los supervisores y los directores. Vamos a quedarnos Pasa- ahí, Nancy, porque si no, nos vamos a quedar sin tiempo en el próximo para Ok, que ok. pueda ser equilibrado. Ok. Vamos a hacer una pausa y todo. Bueno, atención Pedro, que me decías que vamos a presentarnos en el próximo torneo interno Sí. acá del grupo. Ahora podemos armar todo el equipo de fútbol Qué bueno. en TL. Acordate que en cualquiera de las tiendas de TL Sports and Outdoors, comunicate al 0961 ¿sí? 189 000. Ajá. 0962, perdón. Sí. 189 000 para darte todos los detalles, las medidas, Todo. los talles, las cantidades, las muestras que necesitas, a ver si tienen esto, a ver si tienen lo otro, ¿sí? Todo. Y pagando con TL Gift Card te regalamos 10% más para la compra, ¿sí? Si estás interesado, deja tus datos en tl.com.py/unicanal y ya participas también del sorteo de una prenda o un accesorio durante el programa. Así que atentos ahí, ingresen a la página tl.com.py/unicanal y están también participando
del sorteo. Así está lloviendo, está intenso. Te preguntábamos recién, licenciada, con Pedro, ¿y qué se hizo entonces? Porque vienen los chicos, vienen todos los gremios de docentes, Todos. directores, viceministros, Estudiantes. estudiantes, y que toditos vinieron. Nosotros no sabemos lo que se está haciendo, pues no nos hablan. El congreso que veníamos haciendo, que veníamos, se va a hacer no sé cuándo, y hasta ese día probablemente no vamos a hablar. Acá ayer OTEP Sí. decía, acá tengo mi proyecto, lo íbamos a entregar a Nancy Velar y Estaba parece que OTEP mañana se va. y dijo. estaba Eladio. Claro, y parece Dos que mañana se gremios. va. Eladio dijo, por lo menos yo acá cuando vine a Sin Vuelta te le entregó entregué acá la- personalmente la carpeta. Sí. Si no, nunca lo hubiera hecho. O sea, ¿qué se hizo también en todo este tiempo? Si Bueno, es que se hizo algo, ¿verdad? Hicimos mucho, pero eso quedó absolutamente solapado por esta avalancha de titulares mediáticos que se sucedían y que se referían solamente a la corrupción y a la lucha contra la corrupción y a los planilleros y a... O sea, ustedes son testigos de Claro, eso. sí. ¿Qué hicimos entre tanto? Nosotros llegamos y encontramos el día que yo asumo ya tengo una toma. Entonces nos reunimos con los directivos, me reúno con el equipo de directores y diseñamos un plan de asistencia integral y recorrimos todo el país. Llegamos a 5.000 personas que forman parte de esa estructura intermedia que es la supervisión, son las supervisiones administrativas y pedagógicas y son los directores de área, directores de colegios, que son los que tienen que liderar la gestión escolar en cada departamento, en cada distrito. Entonces, este es el informe de toda esa llegada. Se movilizaron los equipos de todas las direcciones misionales, llegamos hasta el Chaco, en lugares donde hace mucho que el MEC no llega, porque de hecho llegamos con un discurso de un MEC cercano a la escuela, un MEC que asiste. Y como nos dimos cuenta que necesitábamos bajar líneas en torno a cuál es lo que es el rol del supervisor, por qué una crisis explota y impacta y se pide la presencia de la viceministra, del viceministro o el ministro, y ese nivel intermedio de personas que tienen que... Dentro de la jerarquía, claro. De la jerarquía que tiene que funcionar, ¿qué está haciendo? Entonces empezamos a analizar eso, a establecer un plan de fortalecimiento y de acompañamiento a esos agentes del sistema, y eso duró 2 meses prácticamente. O sea, había semanas en que yo me quedaba sin los directores, porque estaban en terreno trabajando con la gente, haciendo una bajada de las líneas de cómo resolver y ocuparse de los conflictos, porque el sistema educativo es inmenso y es complejo. Entonces en un lugar hay un conflicto por 50 horas cátedra. Tenemos muchísimos casos de... La movilidad es muy alta en el sistema. Entonces se jubila un docente y hay 40, 50 estudiantes que quedan sin docente. No, ayer nos decían se necesita 3.500 en los próximos 2 años Sí, Sí. para suplir jubilaciones. Sí. así es. ¿Vos te acordás todo el caso Evidentemente- del superintendente de salud? Sí. Que lo rajaban por hacer su laburo. Claro. Uno No, lo ahí está. escuchan a la licenciada y le sacaron del gobierno para hacer su laburo. Una cosa de loco. La segunda de ella, que por lo menos que sabemos, ¿verdad? ¿Cuántos casos habrá ahora que no sabemos? La verdad que es muy frustrante cuando uno mira. Nosotros trabajamos, por ejemplo, en la realización de un concurso, el concurso del mejor plan. ¿Qué queríamos con esto? Queríamos poner en el centro del debate y en la agenda educativa el interés por la didáctica específica, en donde íbamos a poner a los maestros a planificar sus clases. De hecho, el maestro tenía que ser el centro según... El maestro es el Yo actor entendí. crítico. El Claro, yo problema, entendí, yo no conozco un sistema educativo que excluye al maestro en un plan de mejora. Entonces, no sé en qué piensa la gente que cree que a los maestros hay que jubilarlos a todos o echarlos a todos. Porque yo he oído discursos en todo este tiempo en el entorno de las organizaciones externas al ministerio. Ni tan externa ya ahora, ¿eh? Una especie de
Licenciada, postura antidocente. ni tan externa ya ahora. Eh, Pisan fuerte ahora, me parece. Así es. Mm. O sea, hay una presencia. Antes eran de externas. hecho, antes eran externas, hoy se han apropiado de, Ahora están de- ahí. y el ente rector de la educación dejó de ser el MEC y se discute en otros niveles y en Claro. otros ámbitos los problemas de la educación. Entonces, tratamos de construir un equipo en torno al programa de la transformación educativa. Por lo menos hablamos con Valeria, la que es la coordinadora del programa, que estaba haciendo oficina en el Ministerio de Hacienda. Y bueno, por lo menos de manera física, porque nunca se revisó el acuerdo con el Banco Mundial, que era un pedido justamente de los... Sí. Eso jamás se revisó. De los Nosotros gremios. elaboramos todo un cronograma, reelaboramos todo un cronograma de prioridades. Y una de ellas era la conformación de un comité estratégico, que tampoco se hizo. Y eso no dependía de mí. Eso era potestad del ministro y en instancias más superiores, con el presidente, conformar ese comité estratégico de notables, que creo que hasta la lista tenían, para sentarse a discutir. El acuerdo con El acuerdo, primero, la hoja de ruta ya de la transformación. Lo que yo hago es, nombro 15 técnicos, 5 técnicos del viceministerio, para conformar el equipo juntamente con la coordinadora que viene, y armamos un espacio que no teníamos, inventamos un espacio y empezamos a discutir que cómo esa cosa que llamada transformación, que parece, Cómo suena hacerlo muy tangible. lindo, pero cuando uno tiene que echar a andar, tiene que ponerle cabeza y sobre todo se tiene que construir el sentido. En primer lugar, tenemos que identificar los actores, tenemos que pensar qué roles van a cumplir esos actores y qué cosas posibles vamos a pedir a esos actores. Entonces pensamos en hacer a partir del mes de noviembre y diciembre unas mesas de diálogo, empezamos a construir eso. Hoy mostraba yo, construimos la imagen conceptualizamos la imagen de la transformación y lo imprimimos en las tapas de los cuadernos. Eso va a estar, no traje ahora la ¿Los tapa kits? de los kits. Eso ya están impresos en la tapa de los cuadernos que se va a entregar con los kits el año que viene. Está el rostro de la transformación y la conceptualización de lo que es la transformación. Eso llevó un tiempo. Eso se discute, se construye, se generan preguntas y se establece una hoja de ruta. O sea, es un trabajo técnico, lo hicimos. Nos estamos quedando lastimosamente sin tiempo. Yo, sin decir quién es bueno o malo, no quiero entrar en esa discusión. Sí sé que tanto Blanca como Nancy Ovelar se han preparado, digamos, en algún momento para poder llegar al escaño de ministra. En el caso de Blanca lo hizo, vos estuviste ahí cerca. Este proyecto queda para trípticos o para recuerdos, si quieres tenerlo en la biblioteca de tu casa, o no sé si va a continuar en el ministerio o no. Pero políticamente hay muchos que dicen, no sabe jugar en equipo el ministro. Pedagógicamente su viceministra y otras personas dicen, no tiene el perfil. No habla con nosotros, no hablamos con él. No sabemos para dónde va la cuestión. La educación no tiene rumbo. Nos Ya saltaron a enterábamos eso. de las decisiones por WhatsApp, Bueno, incluyendo... Pero el señor continúa. Sí. Pero él continúa. O algo tendrá que nos tiene que demostrar ahora. Bueno, de hecho nos tiene que demostrar. O estamos ante un error importante y fatal. Yo no sé cómo va a quedar políticamente la cuestión. Hoy Blanca Ovelar estaba, decía ella, estoy como su hermana ¿Te puedo en la preguntar conferencia algo? de prensa, pero El presidente Mario, ese está engañado, no sabe lo que quiere. Digo yo, te pregunto, ¿qué pensás? No, el presidente No, sabe muy bien. No, no, debe, o sea, no te puedo responder contesto. por él, pero obviamente que esté Blanca Pero en tu- considera que fue injusto esto. para mí lo que fue injusto es que yo no tuve la oportunidad de Claro. defenderte, de digamos. defenderme Sí. en esa instancia. Que tu hermana haya estado contigo hoy en la conferencia también, porque su postura es la misma, no digo de tu postura como ex viceministra, sino políticamente. Te retiras del ministerio, volvés a la fiscalía, ella se retira de la bancada No, colorada ella GPT. estuvo conmigo hoy como hermana. Nosotros hemos sido
nuestra familia ha sido objeto de un daño que no podemos medir, porque No. Lo que pasa, Nancy, nomás que en estos casos, como los tuyos, a ver, renunciar hubiese sido lo más fácil. La llenabas al camino, pues al otro, ¿verdad? Digamos. Sí. Acá lo que sé, una jugada política que yo creo que ahí sí tuvo que ver la senadora Velar. Te digo, no, vamos a permanecer, vamos Que a nos saquen. sostenernos. A ver si se animan a sacarnos, ¿verdad? Y si se animaron y dieron el paso, ¿verdad? Hay que ver si ella se anima a dar el paso también, ¿verdad? Que tiene que dar o no. y eso hay que hablar con ella. ¿Viste? Eso hay que hablar con ella. Gracias Nancy Yo- por el tiempo. Ya ha anunciado hoy en conferencia que vuelve al Ministerio Público. Sí. Sí, así que Así es. seguramente nos vamos a seguir viendo. Gracias Nancy, muy Muchas amable. gracias, Toto. Muchas Gracias, gracias. Nancy. Bueno, y para todos los que están del otro lado, cuídense de la lluvia. Sí, El por paraguas, favor, por favor. tremenda. Pedro, no te me mojes, No, que no tranquilo. te engripes antes de tu casamiento. No vamos a encontrar Dale. peligro. Chau, chau.